Bienvenidos, ¿tú eres? Yo soy Dani Soto. Yo soy Carlos Guridi, bienvenidos. El podcast pasado hablábamos, ¿no? De una visión muy personal de esto de izquierda a Ujú. derecha, ¿no? De pronto decías que como Ujú, estar casado con una de las dos posturas ujú. no necesariamente es bueno o es correcto o es ideal según las circunstancias. Sí, esa era mi propuesta. Y por chat yo te Ajá, decía que no es tibieza para nada, no. ajá, Cuando tengo que ser, digamos que liberal, lo soy al 100%, no de manera tibia, ¿no? Digamos que me agrada la idea de los términos, ¿no? Ingleses de liberal y conservador, porque no considero correcto casarme de manera incondicional con el ujú, bando, por ejemplo, de los constructores o con el bando de los demoledores, ¿no? ujú, Porque yo creo que a veces, ¿no? Un arquitecto no lo podría decir, a veces se tiene que demoler. ujú. Oye, esto está mal hecho, este Claro, muro. Pues lo tienes que tirar, no sí. hay manera. Entonces, no lo tires porque demoler es malo. Ujú. Y tenemos la idea No, pues de es bueno. construir como algo positivo Claro. y destruir como algo negativo Ujú. solamente, o sea, en el sentido de que destruir es hacer daño, Ajá, ajá. pero no necesariamente, a veces es No ne- necesario. y aunque haga daño, a veces Sí, es sí, sí, o sea, es necesario, lo necesario. tienes que No hacer. necesariamente es malo, es Ujú. dañino. Se me Exactamente, a viene a la veces es bueno. mente el pasaje de Eclesiastés Sí, que dice que hay un tiempo para todo. Hay un perfecto. tiempo para llorar, para reír. Incluso algo muy interesante, dice, es mejor, en ese mismo pasaje, es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Y es mejor el día de luto que el día de fiesta. Y habla de que como que nos hace reflexionar sobre la vida. Y la Mm, realidad es que todas las interesante. circunstancias que construyen la complejidad de la vida y de lo que hacemos de nuestras decisiones, o sea, no son solo hacer, Ajá. a veces tenemos que recomenzar, a veces tenemos que reconsiderar, a veces Sí, tenemos que claro. retroceder, y ahí creo que calza perfectamente con el concepto de no siempre es Construir. construir, no siempre es, Ujú. no siempre es preservar, a No, veces es exacto, liberar, no no. siempre es conservar. A veces tenemos que liberarnos de malos hábitos. Por Sí. ejemplo, Ujú. yo tengo ¿Quién un... no se Ajá, tiene que liberar de un mal hábito? todos. De O un sea, vicio, de empezando una por mala mí. costumbre, de una mala De alimentación, un de un vicio, hábito de, no sé, no chorro, dormir, claro. De lo que y sea, hay que bien dicho. destruir eso. Claro, es una forma de demoler. O el arquitecto, lo que decíamos, es que esta pared Ajá. no va aquí. No va, Bueno, se no se tiene que hace. demoler. ¿O qué haces? ¿La dejamos mal No, ni hecha modo, y que porque se no caiga la casa destruimos, en un solo futuro? construimos. Exacto, no se puede, ¿no? Ujú. Exacto. Nada más para aclarar y Ok. digamos que cerrar el anterior podcast, Sí, ¿no? no es Porque como en tibieza, me comentarios... gusta eso que dijiste, voy a retomarlo. Exacto. No es decir, ay, bueno, lo que se venga, no, hoy estoy con los conservadores, pues soy conservador, hoy me conviene estar de lado, no es por conveniencia, es Exacto, no. según Es que se según necesite. eso. Estoy del lado correcto, aunque vaya a ser derrotado. O sea, yo lucho por lo que es correcto, Aunque está aunque en sea contra en del lado minoría, popular. Ajá, aunque exactamente, aunque yo esté en minoría y aunque tenga la batalla perdida. sí. No importa que sea yo contra el mundo. Ujú. Si realmente estoy en lo correcto, hablo, Sí, me expreso y está bien. digo, ¿sabes qué? Yo creo esto. Ujú. ¿No? No es, me encanta también lo que dices, no es por conveniencia, no es por ver quién gana, no es para adquirir poder, Ujú. por Dios, ¿no? Nada que ver con eso, ¿no? Sí, Sí, pues muy bien, ¿eh? perfecto. Pues habíamos hablado al final del podcast pasado de un tema súper difícil, ¿no? Sí. Para mucha Nosotros que gente, nos para mí metemos no, en ¿eh? broncas, ¿eh? Exactamente, ¿no? Pero es un poco de Israel. Hay tanto que hablar de Israel. La verdad no tengo nada preparado así, pero no importa, podemos hablar. Eh, y esto es, número uno, pensando en voz alta, de manera improvisada. Y número dos, recordando también así de manera improvisada, sin datos. O sea, no Ujú, voy a sacar celular, ¿no? Pero creo que podemos hacer, si te parece, como un mapa inicial de la historia ujú. Sí, del territorio, ¿no? sí, claro. Tú lo sabes perfectamente que era tierra cananea. ¿Según qué? Pues según los registros históricos, los únicos que existen, que es tanto la Torá como el Tanaj, es decir, el Pentateuco de los cristianos o los libros complementarios del Antiguo Testamento. O sea, la Biblia, pues. Sí. La Biblia menciona a Israel un chorro de Ujú. veces. Inclusive el Corán, ¿sabías? El Corán menciona Sí. como, no me acuerdo cuántas, como 200, o bueno, no sé, tal vez menos, 50 veces a Israel. 0 veces a Palestina, curiosamente, el Corán. Dato Sí, es curioso, dato ¿no? muy curioso. Dato curioso, ¿no? Bueno, según esto era tierra de Canaán, ¿verdad?
Dios se lo da, ¿verdad?, al pueblo israelita, ¿no? Y para no hacer largo el cuento, Jerusalén era Jebús Ujú, antes, es Jebús. la tierra la capital de los jebuseos, Sí, una la ciudad que fue toman conquistada por los cuando, ajá, israelitas, por particularmente Josué y los su judíos. gente, sí. No, según yo no. Vamos a, esto es interesante, ayúdenos en comentarios. No, es David directamente Es el que cierto, es David, conquista, tienes razón, exactamente. tienes razón. Sí, sí, sí. Sí, Y por eso es la ciudad de David, o sí, sea, es ajá. Sión, Sí, etcétera, es ¿no? verdad, tienes razón. Ajá. Entonces, conquista y ya Ujú, la pone como Jerusalén, ujú, etcétera, ¿no? sí, Y eso ha de haber ocurrido aproximadamente, vuelvo a decir aproximadamente 980, por ¿no? ahí. Entre Ujú, 980 y 960 antes ajá. de Cristo. O sea, estamos hablando antes, no solo de Sócrates, antes de los pitagóricos, o sea, antes de Pitágoras, o sea, 200 años antes de Pitágoras. Sí. O sea, hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa de ahí? Lo primero que pasa es que se divide el reino, ¿no? Se Ujú, queda el reino de David por un lado y los israelitas por disputas internas. Pero luego cae, o sea, ese digamos que es el primer reino de Israel. Cae aproximadamente, ¿cuándo? Pues como en el 640 ujú, o antes de Cristo, sí. 660 Ujú, antes de Cristo, en tiempos del profeta Jeremías, ¿no? Jeremías. El que le dice a Sedecías, estamos rechuecos, tenemos que enderezarnos, nadie lo pela, nadie le hace caso, y entonces Nabucodonosor, es decir, los caldeos, o sea, Babilonia, Babilonia. conquista y prácticamente destruye el primer reino de Israel, saquea Ujú. el templo, Deja lo unas cuantas quema, personas ahí como para cuidar la tierra pero, ajá, y al final de cuentas se lleva a toda la población básicamente exactamente, y para viene, Babilonia y a sus países, porque Babilonia era un imperio, o sea, era no un nada más imperio, estaban ahí en claro. en Susa, que era la capital del imperio en ese tiempo, sino estaban Excelente. repartidos. Ajá. Sí, 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 genial, genial. ¿Y qué pasa después? Bueno, hay un exilio como de 80 años, ¿no? Es una especie de primera diáspora, ¿no? O sea, Ujú. porque se van, como dices, ¿no? Bueno, se los llevan, ¿no? Después de eso, ¿qué pasa? Pues los caldeos caen ante el imperio persa, Persa. Ujú. ¿no? Y ya con Persia, ¿verdad? Se logra restablecer, digamos que un segundo reino de Sí. Israel, Ujú. que es muy autónomo, la verdad. O sea, se les dan bastantes Sí. libertades, se Se reconstruye el construye el templo de templo. Salomón, Salomón el hijo de David, ¿verdad? Y después, pero esta situación como de amistad y de que, bueno, te estamos dando chance de tener autonomía, se ve muy afectada cuando, pues cuando Alejandro Magno, el macedonio, este es hipergenio de la milicia, ¿no? De toda la historia, conquista a Darío III, o sea, el imperio persa. Ujú. Entonces, al conquistar el imperio persa, quiere decir que Israel ya no está como con amistad con Sí, ajá. Persia, sino ahora está, digamos, que bajo dominio macedonio, o sea, griego macedonio, ¿verdad? Sí. Y luego pasa algo curioso, Roma conquista a Grecia. Ujú. Entonces ahora pasa, ya en tiempos de Jesús, bueno, en tiempos de los griegos vienen las guerras de los, ¿no? Con Sí. estos deuterocanónicos católicos, o sea, Ujú. los de Los Macabeos, macabeos. los libros de Macabeos uno y 2 que son considerados deuterocanónicos dentro del Del pues, canon el canon católico, cristiano, digamos, o católico. Ajá. exactamente la creencia, libros históricos, el protestantismo, los propios judíos los admiran muchísimo y Sí. los tienen como testimonios Y son libros muy históricos interesantes de leer, valiosos, sí. no, Mucha información impresionantes, interesante de muy leer. hermosos y además muy duros, pero bueno, Sí. eso es todavía bajo dominio griego, ¿no? Sí. Este, Y ahí se las dan guerras los de los conflictos macabeos. cuando Roma va ocupando ya. Exactamente. Y entonces lo que pasa es que Roma conquista Grecia. Entonces ya en tiempos de Jesús, Heredan, digamos, exactamente. Y el ahora sí asunto. Roma es mucho más estricta con los judíos, ¿no? Bueno, después de eso, en el año 70, Bueno, quiero hacer ajá, perdón, un pequeño no, paréntesis, que habla, muy dime. interesante que a través de todas esas instancias, incluso después del tiempo de Abraham, porque por ahí, bueno, también estuvieron los israelitas en Egipto, Claro. 400 años, Ujú, pero muy interesante que en todos esos momentos de la historia, el pueblo de Israel nunca absorbió una cultura o una ujú, religión exactamente. diferente Lo, a su creencia. Es correcto, o sea, pero ojo, también quiero recalcar algo, a ver qué opinas de esto. Al mismo tiempo, nunca fueron enemigos de la tierra. Ujú. La verdad, no. O ¿No? sea, en Egipto contribuían un Sí, chorro. ajá. O sea, José no contribuyó un chorro. O sea, Igual con nada los más persas. prosperaban. Vemos al pueblo de Israel y Y los Daniel, protagonistas, ajá, Daniel, sus amigos, siempre estuvieron metidos en la política, ayudando al rey, siendo consejeros, consejeros ajá, de pero confianza, aportaban, aportaban. exactamente. Y Ajá. no, no, no.
Exactamente. Sí, el único Eso es algo detalle que muchos interesante. vieron como amenaza, que Ujú. siempre fue así, fue que ellos nunca absorbieron la Sí, cultura sí. como propia, nunca Ujú. cambiaron su creencia en el Dios único que ellos Claro, tenían, claro, claro. diferente a la de todas las demás culturas a las que ellos Ese llegaban, es que un tema tenían súper muchas interesante, deidades, ¿no? porque en términos, volviendo a las ciencias políticas, eso se ve como algo muy malo, ¿no? Sí. O sea, vienes a mi país, ¿no? Y en lugar de asimilar mi Ujú. cultura, Tú vienes quieres con la que tuya y nadie asimile te quita de y ahí. nadie te quita de eso, ¿no? Yo creo que en general es algo negativo, ¿no? Sí, Sí, así como desde el principio, desde con Faraón hasta Roma, Roma también lo veía como amenaza, porque claro, recordemos que para claro. Roma Ujú. el emperador es básicamente una figura, una Bueno, deidad, una ¿no? Y deidad, y debía ellos ser venerado decían, como deidad, no, y no es Dios. los judíos Ujú. dijeron, no, nosotros tenemos nuestro Dios y ya. Y es el único Dios, Sí, además, es ajá. el Entonces creador siempre del se vio como una universo, ¿no? amenaza incluso política. Exactamente, ¿no? Sí, Sí, y te lo repito, tal vez desde la perspectiva moderna se ve como algo malo. Pues yo la verdad no, en este caso no lo creo, o sea, sí. y voy a explicarlo por qué desde una visión secular. Porque en términos generales considero que los valores éticos, los códigos morales judíos en general eran superiores a la de los pueblos Ujú, paganos, a no, los pueblos no más bárbaros. sacrificaban niños, O no, o sea, sea, veo en la teología judaica, ¿no? Judía, un sistema de pensamiento 1000 veces más refinado que el politeísmo romano, por ejemplo, sí. y griego, ¿no? Que Ujú. bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la razón secular que yo doy. O sea, si yo llego a voy a poner este ejemplo. Si yo tengo ideales liberales y que creo que todos estamos hechos a la imagen de Dios y todos poseemos un auténtico derecho humano a ser libres, a que no, pues sí, a ser libres, ¿no? En todo sentido. Y voy a una cultura donde está de moda la esclavitud, lo siento, pero yo no voy a comprar esclavos. O sea, lo siento, pero yo no me voy a convertir en un apologista de la esclavitud. Y voy a decir, ah, mira qué padre, aquí sí se vale. Ah, Ujú. no, todo lo Bueno, contrario. entonces es que no eras leal a tus principios, en todo caso. No sería leal a mis principios si me adapto, si asimilo esa cultura incorrecta. Sí, Entonces, a lo mejor estoy en una posición de debilidad como como minoría minoría. étnica, ¿verdad? Entonces, pues no puedo abolir la esclavitud, pero no voy a cambiar mi manera de pensar y no voy a tener esclavos. Sí. ¿Me entiendes? Me van a ver como bicho raro, como Como amenaza, pues amenaza, tal y eso era vez, lo que pasaba con ¿no? los judíos. Ese es mi argumento, ¿me Ujú. entiendes? Porque en general asimilar una cultura es bueno, ¿no? En ese caso, sobre todo si esa cultura, este, pues como lo decía, tiene valores éticos refinados y elevados y más sofisticados que los míos, Sí, ¿no? En ese sentido creo que es positiva la asimilación. sí. No, no me gusta la gente que llega a un país y está, o sea, no sé, no, Sí, no sí, sé qué nunca son opines. parte, ¿no? Bueno, yo lo veo como extranjero viviendo en México. O sea, Sí, yo también parte viví de en el nuestro, extranjero, sí, y aunque sea mexicano. parte digamos, de mi manera de ver las cosas es, yo quiero ser en muchos sentidos un mexicano más. Yo no quiero ser el raro, el que diga, no, pues en mi país hacemos las cosas diferente. O sea, creo que Sí, estoy tratamos de de tener acuerdo. una Ujú. asimilación sana de la Una asimilación cultura de sana, México, sí, de respeto, de violar, valorar exacto, sin exacto. traicionar mis principios, que hasta la fecha pues nunca he tenido que traicionar ningún principio Ujú. por asimilar la cultura de México. Sí, Digo, él ¿quién los no quiere traiciona por asimilar otras causas, las pero no cosas? por... ¿Quién no quiere asimilar la comida? O Oh, sea, sí, claro, ¿verdad? claro. Pero creo que es esa postura de Israel la que lo llevó a tener problemas serios y a por lo Con el menos ser Imperio Romano. sospechoso, verlo, ser visto con Y sospecha. a fin de cuentas se cumplen las sospechas, ¿no? En el Sí, año 70 hay una rebelión durísima de sí, los judíos, sí. destruyen de manera definitiva el templo de Salomón, solo queda el muro de los El muro que lamentos, todavía está. que todavía está, ¿verdad? Pero barren, ¿no? Y eso no es todo. La gran rebelión, si mal no recuerdo, ya es en el 134, o sea, es cuando ya el emperador Adriano, búsquenlo, es 134, 135 después de Cristo, obviamente después de Cristo. Y es cuando ya el emperador Adriano le cambia el nombre a Jerusalén. Ujú. Y esto es muy interesante, fíjate, le cambia el nombre a Judá, ¿verdad? O sea, porque acuérdense, bueno, a Israel, digamos, porque Sí, es que Israel y Judá se habían separado, ¿se sí. acuerdan? Lo platiqué, bueno. Entonces le cambia y le pone un nombre buenísimo, el maestro de troleo, que era el emperador Adriano. ¿Qué nombre le pone? Tierra de los filisteos. No recuerdo cómo se pronuncia no me acuerdo el vocablo en latín, repito que estoy así hablando
¿no? Pero es como Felestet, o sí, Felestet, si mal no recuerdo. También ayúdenme y corríjanme. Pero ese es un término, no es árabe, pues obviamente ni de broma, no, es un término latino, que quiere decir tierra de filisteos, porque los filisteos eran el enemigo por El enemigo jurado antonomasia. de Israel. Exactamente, exactamente. Goliat era Filisteo. filisteo y David pues era judío porque es de la casa de Judá, ¿no? Israel es el padre de las 12 tribus, es decir, de los 12 individuos, ¿verdad? Que ya todos los conocemos, Los ¿no? patriarcas de Saulo, las los 12 tribus patriarcas, de Israel. exactamente, entre ellos Judá. Judá. Y que de ahí, de ese linaje, viene David, ¿no? Y Jesús Y también, Jesús. obviamente, claro. Bueno, entonces eso pasa, se da ahora sí la diáspora de a de veras, ¿verdad? Y se acabó. A grosso modo, no voy a entrar en exactamente los nombres de los imperios, pero a grosso modo, entonces pasa a ser territorio romano, territorio. No es un estado-nación libre, independiente, soberano, para nada. Es una región del imperio romano, ¿ok? Luego, ¿qué pasa? Pues cae Roma, ¿no? Entonces se convierte en territorio Ujú. bizantino, ¿verdad? Ya luego se convierte, si mal no recuerdo, en turco otomano. Hay Otomano. de Sí. diferentes, o sea, pasa de varias manos, digamos, ¿no? Y se va Porque primero heredando es según una, se conquistan. Ajá. exactamente, ¿no? Pero termina, bueno, en 1918 siendo parte del Imperio Otomano. En 1918, como ustedes saben, termina la Primera Guerra Mundial, la pierden y unos años después, si mal no recuerdo, en 21 o 23, ya del siglo pasado, 1921-23, se destruye por completo el Imperio Otomano, ¿no? Y entonces se convierte en un protectorado británico. Británico. Exactamente, así como Libia fue un protectorado francés, etcétera, Egipto también, o sea, se parte todo y un poco de la idea, ¿verdad? De las, digamos, naciones o las potencias aliadas, era como volver a marcar un mapa que se pareciera a el Medio Al Oriente Israel, previo, al Medio Oriente histórico. exactamente, previo al emperador Adriano, Sí. ¿no? Entonces la idea era volver a poner a Egipto, pues Egipto ya no existía ni de Ujú. broma, ¿no? A Cisjordania, Irak, Irán, o sea, Siria, ¿no? O Asiria, ¿no? Etcétera, todo eso, ¿no? La idea de Israel también, pero era muy difícil porque puro turco otomano, o no puro, porque sí había había Sí, hay muchas bastantes mezclas. asentamientos Ajá. judíos. Sí, también. Eso lo sabemos desde el siglo XIX. Hay declaraciones, ¿no? Escritas de Mark Twain, incluso de Karl Marx, hablando de dos cosas, tanto de lo vacío que estaba el territorio, pero también hay testimonios de que hay asentamientos judíos, ¿no? Entonces tampoco era como que no vean ningún judío, ¿no? Bueno, la cosa es entonces que ya es territorio británico. Y ahí es donde yo ya, ¿verdad? Lo veo de esta manera. Es territorio británico. Punto. Pues ya. O sea, ellos hacen lo que se les dé Sí. la gana con ello. Y decidieron, el, la tierra la partieron prácticamente en cuatro, porque Jordania era Palestina, o sea, Sí. era parte de lo que bajo el imperio otomano, o sea, la mayoría Era de Palestina. Jordania era Sí. Palestina, el territorio palestino. Entonces, hacen todo eso. Y luego todavía la mitad, por así decirlo, que quedaba, la partieron en dos. Y la parte más chafita, la verdad, o sea, desierto, sin agua, espantoso, se la dieron a los judíos. Y todo esto fue con el apoyo de la ONU. Sí. La ONU dijo, sí, 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 ok, ya, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ONU? Dice, bueno, esa mitad la vamos a volver a partir a la mitad en un nuevo estado árabe y en un estado judío. Los judíos dijeron, bueno, va, ya no lo Sí, ellos aceptamos aprobaron y y ya. los Era árabes no después del aprobaron. holocausto, ya dijeron lo que nos den es Ujú. bueno, ¿no? Sí. Y pues sí. Los árabes dijeron que no. ¿Y qué pasó? Pues muchísimas naciones árabes iniciaron la guerra del 48, un día después de fundado Israel. ¿Y qué pasó? Milagrosamente, nadie lo esperábamos, ganó Israel. Israel, pésimo país, o sea, sin nada, Sí, y sí, ganaron pero por alguna razón milagrosamente. ganaron. Ajá. Bueno, por alguna razón ganaron, ¿me entiendes? Y ocuparon algunos territorios y Sí, todo, sí, de lo que se pero, había ¿me repartido todavía entiendes? tomaron un poquito Claro, más. Ajá. por supuesto, ¿no? Entonces, la, a grosso modo, obviamente si están en desacuerdo con algo, escríbanlo, no hay Sí, sí. problema, ¿no?
Aquí quiero terminar, ¿no? Con la historia, o sea, fundacional, porque yo el problema que tengo, o sea, cuando hablan de lo legítimo, o sea, ¿por qué no, por qué todo mundo habla de lo ilegítimo que es Israel por esta partición del 48 y no hablan, por ejemplo, de lo ilegítimo de Pakistán, que también creo Sí. que se fundó en el, en el 48? Pues Igual y también le así. mocharon Exacto. igualito. O sea, ¿me entiendes? Las O mismas sea, circunstancias. se me hace tan raro, ¿me entiendes? Y pues la verdad es que sí, me temo que sé cuál es la respuesta, ¿no? Y el racismo es algo muy humano, ¿no? Todos, yo creo, esto no bromeo, yo creo que todos, empezando por mí, o sea, el demonio, no solo del racismo, todos los demonios, bueno, yo soy cristiano, creo que siempre somos vulnerables al pecado, ¿no? Y creo que es arrogancia decir, oh, a mí el enemigo me hace los mandados, ¿no? Ujú. O sea, siempre hay que estar en O yo guardia, me le ¿no? planto y me... Exacto, no, 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 no. Si no caigo es por gracia de Dios, me explico, ¿no? Pero creo que el racismo no es la excepción, ¿no? Sí. Y posiblemente sí sea un tipo de racismo, el antisemitismo, uno muy específico. A mí lo que me llama la atención del antisemitismo, no sé qué opines tú, que a grosso modo podríamos decir que es un racismo basado en la envidia, ¿no? Porque siempre prosperan, o sea, Así. esa misma idea de que no, nosotros tenemos nuestro Dios, etcétera, hace que se creen, he visto, tal vez esto sea anecdótico, pero tengo amigos judíos que trabajan tan hermoso con sus familiares, o sea, como que se apoyan un Hacen chorro y súper entre la fuertes comunidad, y crecen hija, económicamente y tienen ve los éxito. premios Sí. Nobel, ¿no? O sea, son 15 millones de judíos en el mundo. Son una Sí. ¿Y microminoría cómo le y hacen para ganar dominan los tanto? Ajá. premios Nobel y emprenden y en la música, Y ve, unos en todas las genios artes. concertistas, En, directores de en orquesta, Martha cine, Argerich, las... en todo. Hollywood lo fundaron, la mayoría de ellos eran judíos, así, Y es muy interesante visionarios y porque muy si lo ves talentosos. históricamente, no es, eso no es de la historia moderna. O sea, No, si no, nos no, no. retomamos otra vez al antiguo Egipto, cuando Israel estuvo ahí, el problema cuando empezaron a matar primogénitos era porque, o a matar niños, Sí, sí, era sí, por sí, los sí. A egipcios, matar niños, porque claro. los O egipcios varones. tenían miedo de que de que estos que llegaron Se ahí por rebelaran. hambre se Ujú. rebelaron porque eran muy fuertes, eran muy grandes y les iba re bien. Y ellos ni Y los crecieron, pelaban, ni sí, ni querían los pelaban. rebelarse, ni nada. No hay Exacto. evidencia en Pero absoluto. prosperaban de manera increíble. Cuando Exacto. estuvieron, tanto con la parte de Israel que estuvo con Asiria, como con los que estuvieron en Babilonia, también, incluso vemos los relatos de este personaje, Daniel y sus amigos, Claro. que les iba súper bien y siempre generaban envidia a su Envidia, alrededor, porque eran de exactamente, la ¿no? confianza del emperador, porque tenían ¿Y por qué eran de la una confianza del brillantez. emperador? Porque eran muy Sí, brillantes, o porque sea, eran no brillantes. ¿Y sabes por qué por también? mérito propio. Exacto. Eran Eso. brillantes y eran Porque no gente eran de nadie. principios, eran gente con una Exacto. alta moral. Eso, Y eso eso. Gente chocaba. de principios. Gente que no se Eso vendía. pasa con Daniel, por eso lo echan al foso de los leones, por sus Ah, principios. Daniel de la historia. Daniel, Ah, sí, perdón. a él, sí, Sí, ganas me dan, pero no no. me han echado el pozo de los Sí, sí, leones sí. todavía. Hay zoológico Hoy aquí en escuché el este león en la pueblo. mañana, por cierto, ¿A algo poco? ¿De interesante. Sí, muy veras? interesante. Primera vez que lo escucho. No, es una Es una potencia. Es cosa que tenemos increíble. un león aquí, un Muy león macho, cerca, ¿eh? Sí. pero cómo ruge, Sí, es algo sí, cuando lo increíble. oyes cerca es Se oye horrible. aterrador, sí. Es un Sí. trueno. Ajá. ¿A ¿Es un poco trueno? no? Sí. ¿Verdad que suena a trueno? ¿De veras? Sí. O sea, no, no, qué Pues sí. padre. Pero bueno, Oye, entonces retomando, creo ya, que siempre ha hablando de despertado la leones. envidia. Yo no sé, Ah, no, y te creo, digo, pero bueno, ¿quieres ajá. hablar No, o sí, te iba a puedo... hacer simplemente una idea, Dila, que dila, yo creo dila. que cualquiera de nosotros sabe que cuando haces las cosas muy, 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 muy bien y tratas de esforzarte, no para pasarle encima a los otros, sino simplemente tienes un No, estándar alto, por exactamente, lo o general por tiendes, compromiso con exacto, Dios, con ajá. Dios o con tu moral, con lo que Ujú, quieras, tiendes a generar a incomodar, tiendes a ser un ujú. problema para los otros. O sea, es muy Sí, típico que llegues a un trabajo, que le eches ganas y que los compañeros te digan, oye, ya bájale porque nos estás haciendo ver mal. O sea, todos sabemos que eso siempre es así. claro. Entonces, es muy similar a lo que No, pasa con los judíos. muy bien lo que dices, me encanta lo que dices, ¿no? Y así como estaba diciendo que todos, empezando por mí, tenemos la semilla podrida del racismo, ¿no? También tenemos la de la envidia. Sí. Entonces se da. Pero fíjate qué curioso, a ver qué opinas de esto. Lo que yo iba a decir es que eso no engloba del todo el antisemitismo. O sea, aunque sí, todo eso es cierto,
siento yo que hay algo Hay más algo más. profundo. Ok. Te voy a explicar por qué. Ok. Por los frutos de los antisemitas. ¿A qué me refiero con esto? A que a los judíos se les odia por ser bolcheviques, comunistas, porque Trotsky era judío y por ser rojos, ¿me entiendes? Ah, pero también se les odia por ser capitalistas y por ser ricos. O sea, Ujú. espérame, ¿cómo? Por zurdos Espérame, o por ¿cómo? derechos se les odia. Exactamente, por ser ultrazurdos, por ser ultraderechos o por ser centristas. También. ¿Me entiendes? O por ser ricos, porque controlan, son las élites, los metacapitalistas, como dice el inepto este que ya sabes, que ya te he platicado. ¿No? Los metacapitalistas judíos, dice, ¿no? Ah, pero cuando eran pobres, no voy a decir la palabra porque es una grosería para los judíos, la que empieza con K, ¿no? Ujú. Que es una burla porque por el alemán, bueno, no alemán, Yiddish, Ujú. que quiere decir círculo, Sí. porque no sabían leer y escribir y llegaban a Nueva York y entonces les decían los círculos, Ujú. burlándose de ellos por analfabetas. Entonces se les odia cuando son incultos. Cuando ganan los premios Nobel, también se les odia. O sea, espérame, entonces, Dices, ok, o sea, ¿cómo? ¿cómo le hacen? ¿Cómo le haces para odiarlos en todas partes, no? O sea, no es un... O sea, creo yo en ese sentido que sí pareciera ser una forma de racismo como Pero como particular, si ¿me estuviera entiendes? genéticamente inherente al ser humano, a todas las demás naciones, odiar. Pero que exactamente, Pero es que en todas las obviamente de una épocas de la manera historia, malévola e Y irracional. en todas las épocas de la historia. En todas las épocas de la historia. Ese es un argumento de los racistas, de los antisemitas. Pues es que los corren de todas partes, ¿no? Ergo son malos, ¿no? Es lo que dicen. Y bueno, obviamente ese es un argumento absolutamente diabólico. Tan diabólico como decir la mayoría o por así decirlo, el 100% de los violadores, ¿no? Son hombres. Pues sí, es muy difícil que una mujer viole. A lo mejor se puede, pero es casi imposible, ¿no? Ah, entonces, ergo, el hombre es malo. Ujú. Es igual. O sea, son argumentos colectivistas enteramente diabólicos, enteramente estúpidos, o sea, son Sí. ilógicos, ¿me Sí, sí, entiendes? no tiene O sea, sentido. no tiene sentido. Y además, otra cosa muy interesante es aferrarse a convertir a la víctima en el victimario. O sea, el típico ejemplo, ¿no? Que también es muy humano. Yo te pido dinero y tú me dices, ok, te lo presto. ¿Cuándo me lo pagas? Porque lo necesito, ¿no? Y te digo, Dani, te lo entrego el viernes, ¿no? Llega el viernes y Dani me dice, es más, ni me Oye, quiere mi decir, dinero. es más, ni me dice nada. Ujú. Pero el sábado sí me dice, oye, disculpa, ¿no? Y entonces yo le digo, cómo eres materialista, Ajá. qué mal cristiano eres. O sea, Entonces termino siendo yo tú eres el malo el de la malo. película, Sí. ¿me entiendes? Entonces eres el avaro, eres ¿verdad? El materialista, el mal hermano. ¿Sí te fijas? O sea, es lo mismo. O sea, es convertir a la víctima como si fuera el verdugo. Es algo bien perverso, muy enfermo. Y es eso. Es que por algo los han de ver matado a todos en el Holocausto. Pues sí, por algo, porque el nazismo es algo increíblemente diabólico y enfermo y perverso y genocida. Como que, ¿entiendes? Punto final. Pero no, siempre quieres encontrar. Ujú. Bueno, regreso a la idea. Los odian si son de izquierda, pero también si son de derecha, si son ricos, pero también si son pobres, si son religiosos. Porque no creen en el cristianismo, no reconocen. Pero si son ateos también. De hecho, algo muy interesante que pasó con Roma, Ajá. cuando la religión se institucionalizó, Claro, la religión cristiana, claro. fue que Roma puso el mundo en contra porque le dijo o sea, hicieron como correr el entendido de que los enemigos de Jesús fueron los judíos. Exactamente. Que, o sea, básicamente ellos mataron Sí, a la revelación de Dios al mundo, ¿no? Lo cual también volvemos a lo mismo, es la gran estupidez del mundo, o sea, porque si dices que los judíos lo mataron, estás diciendo que Jesús se mató a sí mismo, que María mató a Jesús, que los 12 discípulos, quita Judas si quieres. Hubo un O sea, el grupo de único judíos que atentaron otra vez contra otro o sea, grupo de judíos, así de porque sencillo, Jesús así. era judío y, ¿Sí? y-
y comía como judío, lloraba como judío practicaba y todo hablaba el judío. arameo como los judíos de aquel entonces, Sí. etcétera. O sea, es totalmente ilógico, es totalmente diabólico. Hay otros antisemitas que dicen, pero es que yo no odio a los judíos, solo odio a los judíos nuevos, es decir, a los que niegan al Mesías, ¿no? Y dices, ¿y por qué no odias entonces a todo el mundo que no es converso? Ujú. Y la verdad es que no los odian. No, no, odias particularmente a los judíos. ¿Me entiendes? No, pero es que para ellos eran. Pues entonces con más razón no los odies. O sea, es lo que te digo, todo es pretexto para odiarlos. Si eran el pueblo elegido, es para odiarlos. Hay otros que dicen, no, es que no son el pueblo elegido, o sea, ya no lo son, pero también por eso los odian. O sea, siempre hay un pretexto Sí. para odiarlos. Siempre, es increíble. Y eso habla para mí de una batalla metafísica súper profunda, súper profunda. El colectivismo está mal. O sea, juzgar a alguien por su raza, o sea, está mal. La única manera colectiva en la que yo creo que es moral juzgar es, por ejemplo, hablar de los nazis. Es decir, Ujú. una Una ideología ideología y que todos los yo, están afiliados a esa ideología. exacto, y no solo eso, que yo voluntariamente, como tú bien Ujú. señalas, me Me afilio a afilio. ella e incluso me puedo desafiliar, digamos, ¿no? Me puedo quitar de ella. Sí. Entonces ya estás hablando de un acto de voluntad. Y obviamente hablo de adultos, o sea, ya un adulto en pleno uso de sus facultades mentales se afilia, como tú dices, a una secta genocida. Pues obviamente puedo colectivizar y decir, pues los Todos los nazis que están. pertenecen a determinado Exactamente, todos los nazis están conglomerado está enfermos. mal. Sí. Exactamente, y son malévolos y Sí, todo pero lo que no quieras. simplemente por haber nacido judío o por haber ¿Entiendes? nacido de Pero X. ni siquiera por no tener tu propia religión, o sea, pues libertad de credo, o sea, vamos a convertirlos, dialoguemos, ¿no? Y si no quieren, los dejas, pero no los odias. ¿Por qué no odias igual a los hindúes o a los Es budistas o a los interesante porque ateos incluso, o no sé, me eh, explico? eh, Hay un odio particular, sí, sí, es ¿me muy, explico? muy marcado, muy Ujú. particular, como dices. Y es interesante porque si bien, bueno, ahorita que está a todo lo que da todavía el conflicto de Israel y Palestina, judíos y palestinos, este, hay un gran sector de la población, especialmente por estos lados del mundo y con ciertas tendencias un poco como de izquierda, Totalmente. Ujú. que Aunque están. también de derecha, es Sí, lo no, también es triste. lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Pero hay un gran sector de la población que está volcado en contra de los judíos y a favor de los palestinos. Cuando los palestinos, interesantemente, ellos rechazan a todos los que no son musulmanes. Musulmanes. O Ujú. sea, y eso incluye, o sea, a estos otros países, otros grupos de personas que los están apoyando, Ujú. que si ellos tuvieran la posibilidad, los eliminaban Bueno, simplemente por el claro. hecho de no ser musulmanes, Pues porque su ellos, deber es claro, eliminar a todos los infieles, o sea, su deber claro. espiritual o lo que ellos creen. Pero es muy Sí, interesante que sí, el ¿eh? mundo prefiere apoyar eso Ujú. que apoyar o que Sí. simplemente o estar neutrales o estar Y, en apoyar a los judíos, claro, ¿no? y muchos cristianos están a favor Ah, de los sí, palestinos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿no? Y curioso, y es un dato curioso, Israel es el único país rico del Medio Oriente que no está basada su prosperidad en petrodólares. Ujú. O sea, que realmente es una prosperidad a base del ingenio, de la O sea, el inventiva, negocio. de la libertad de Ajá. mercado. Es una democracia libre, muy moderna, La única de la zona. la única de la zona, porque las grandes reinos, digamos, como Arabia Saudita, pues, no están así como que plagados de libertades civiles, la Ujú. verdad. Y es interesante, otra No, vez, mucha o gente, Qatar, aquí viene bueno. un poquito lo que hablábamos al principio Ujú. de pronto de la afiliación a cierto bando, como decíamos, Sí, ¿no? Que sí, a sí. veces nos casamos ciegamente. Ujú. Muchas personas simplemente están en contra, o sea, este es el caso, están en contra de los judíos, están a favor del Estado palestino, de los palestinos, Ujú. siendo los palestinos los principales representantes de lo que ellos mismos, de lo que ellos mismos están queriendo erradicar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Ujú. de cómo tratan a las mujeres, que la mujer en Sí, sí, Palestina sí. es menos que un En el objeto, Islam, es la verdad. En el sí, o sea, en Islam el Islam la sí. mujer, y estos conglomerados por lo general están buscando defender o reivindicar a las mujeres. Sin embargo, es muy interesante, ¿verdad? A mí no me termina de caer, deciden apoyar ciegamente
a este grupo de personas que precisamente representan todo lo que se supone que ellos quieren eliminar. Hay una frase en inglés que dicen mucho y que me encanta, pero me encanta por lo verdadera que es. Hasta Netanyahu la dijo en la ONU. Dijo, es que son pollos así manifestándose a favor de Kentucky Fried Chicken. ¿De KFC? Sí, que de KFC, en serio. Sí. O sea, porque allá a los Representan homosexuales, todo lo que... o sea, tú puedes considerar como, ya dijiste, o sea, es aventarlos de un edificio. Todo lo que ellos quieren A eliminar, una mujer eso lo infiel. representa especialmente la religión islámica. Exacto, y el Pero los judaísmo, están apoyando no, el ciegamente. judaísmo en términos éticos y morales es extremadamente idéntico no solo al cristianismo, sino a los Bueno, valores es en lo que fundacionales está del basado en occidente. nuestra cultura occidental. Exactamente, la cultura occidental está basada extremadamente, ahora sí que en valores judeo-cristianos, porque son valores que en gran parte se extraen de la Torah, del Tanaj, sobre todo, y sobre todo fusionándolo con el cristianismo o con los textos talmúdicos, es la verdad. Y es ¿no? la razón por la que no vivimos, Y obviamente por la que vivimos con ciertas libertades, que vivimos con relativa paz. Y vivimos con mucha paz con los judíos porque no quieren convertirnos a su religión. Nosotros la verdad es que también los respetamos y no hay bronca, o sea, y tenemos los mismos principios, no matarás, no robarás, no vas a ser infiel y todo eso y ya, pero no decapitas a una mujer que es infiel. Moralmente consideramos que no es correcta la homosexualidad y que lo consideramos un pecado, etcétera. Bueno, Pero sí, no matas los a alguien vamos con esa preferencia. no nos vamos a aventar, al contrario, muestras literalmente hablando amor cristiano. Sí. Y- Puede ser amigo genuinamente de una Pero persona. sí, o Porque, sea, bueno, si nos metemos un poquito en ese tema, Ujú. practica eso y yo practico otra cosa. Entonces yo no lo puedo señalar porque tiene una determinada práctica sexual cuando yo tengo una vida en la que también hago cosas Ajá, que ¿quién moralmente... está o sea, una de ¿quién las está libre? lecciones de oro del Nuevo Testamento, ¿no? El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. En serio, yo no Entonces, tengo vicio, o sea, claro, no sí. tengo Ajá. nada, o sea, soy inmaculado. Soy Cristo, ¿no? No, por Dios, por Dios. Entonces- es lo que hablábamos al principio, lo diabólico que puede ser, lo peligroso y la soberbia que puede implicar el creerse inmune al pecado. No. Entonces, nuestra sociedad está basada sobre esos valores. Pero ahora resulta que nos queremos volcar a apoyar todo lo que va en contra de esos valores. Nuestros valores, exactamente. Es Y una otra vez, locura. y de verdad, yo lo único que quisiera es Es como una que de locura. pronto, no quiero convencer a nadie, es como de pronto analizar. ¿Cómo es posible que incluso estemos a favor de la gente, en este caso de Palestina? Y no digo, ok, voy a hacer un pequeño paréntesis, no digo que todo lo que hace Israel y todas las decisiones políticas que toman como gobierno son perfectas y están bien y Voy a ellos son apuntar los algo, lindos y los buenos Ajá. en todos los sentidos. Ahí hay protagonistas, hay gente mala en ambos bandos, hay gente con maldad, en una guerra pasa de Claro. todo, sí. Pero ¿cómo puede ser que este lado del mundo, y estoy hablando también a personas que de pronto con una creencia cristiana, una creencia en las raíces de lo que se fundamenta nuestra Sí, cultura ¿qué occidental, onda, no? estén apoyando un Estado que si puede que si puede decapita a las mujeres, que si, o sea, que Mira, si puede, no dejaría lo hace. vivo un solo Que no judío. deja vivo a nadie que esté en objetivo, contra de su ideología ellos religiosa. no quieren dos estados, nunca y lo han No, no, no. demostrado con hechos desde el Bueno, por 48. eso no estuvieron de acuerdo Pues claro. en dividir, ¿no? Nunca han estado. Entonces, yo no sé, no seamos borregos, pues. Volvemos al punto con el que pensemos. iniciamos, que retomamos de la semana pasada. Y creo que el punto que yo quiero centrarme, porque creo que es el menos polémico, aún así es polémico, es no colectivices, o sea, no puedes generalizar, es súper No enfermo. generalices, sí. O sea, repetimos, la única manera de generalizar, por ejemplo, con el Islam sí, porque estamos hablando de un sistema de creencias, un sistema de pensamiento. Yo me puedo salir del Islam. La pena por salirme del Islam es esa, te matan, o sea, ¿verdad? Pero bueno, en teoría Pero puedes puedes decidir dejarlo. salirte. Si estás en un país libre, pues puedes decidir salirte, ¿no? En Israel, por cierto, es el único país del Medio Oriente donde los cristianos crecen. Y aún así los cristianos apoyan el lugar donde están súper restringidos. Raro, ¿me entiendes? Son cosas muy raras. Apunté ahorita en el celular porque quería decirte una idea y no quería que se me sí, fuera. no, adelante. Otra de las cosas que y con esto cerramos, si te parece, pero te la quiero compartir. Una de las ideas que también siento que crea mucha controversia
Es el ejercicio mental, se llama el dilema del trolley, si no me equivoco. Es de una escuela filosófica, o sea, es digamos, un ejercicio de orden filosófico de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Tú vas en un trolley, como vagón de tren, digamos, ¿no? O sea, un trolley, creo que Ujú. sí existe, sí saben el término, ¿no? Y se queda sin frenos y vas a matar a 5 personas, es el trolley, las va a embarrar que están comiendo ahí, ¿no? Pero tienes la posibilidad de tú desviar el vagón e irte para acá y vas a matar a una persona que está leyendo el periódico, ¿no? Y dicen, ¿qué haces? ¿Nada? O giras y matas a uno en vez de a 5, ¿no? Porque si matas a uno, significa que ya decidiste asesinar a A una ese uno, persona. Y de la otra manera, pues tú no sin tienes, querer ya. eres inocente porque no hiciste nada. Pues la verdad es un dilema tonto. O sea, entiendo el ejercicio mental, pero desvías el trole y matas a uno. ¿Por qué? Pues porque es el menor de los males. Porque la omisión es un pecado. Entonces, si yo decido no hacer nada y esos 5 pierden la vida cuando yo podía prevenirlo, estoy pecando Por y está misión. Sí, incorrecto. claro. No, lo que haces es desvías el trole y matas al otro pobre cristiano. ¿Por qué? Porque es bueno matar gente. Porque era de una raza inferior o un intelecto inferior. No, sencillamente porque ya estás amolado. O sea, en el dilema del trolley, ¿qué es lo que nos pasa a todos? La vida es muy dura. Con muchísima frecuencia nos presenta una terrible encrucijada donde yo escojo si me contagio de cáncer o de sida. O sea, es un decir, bueno, no sé si padezco cáncer o sida. O sea, estoy amolado, ya me amolé. O sea, el dilema del trolley está espantoso. Se va a morir alguien, un inocente. Es terrible. Pues sí, pero ya en ese panorama tan tétrico y tan nefasto, escoges el menor El de los menor de los males. males. Eso es lo moral. No es nada maquiavélico, no es decir el fin justifica los medios o una tarugada de ese. No, no tiene nada que ver con eso. No es que el fin justifique los medios, es que estoy amolado. O mato a uno o mato a 5. O sea, o mato a uno voluntariamente o mato a 5 Sin por querer. omisión. Por misión. Por omisión. No, pues mato a uno, ni modo, voluntariamente. ¿Está bien eso? Está horrible, No, está terrible. espantoso, pero ni modo. Pero es el menos malo de los, ¿no? De los Es lo que resultados. de los resultados, gracias. Es lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien eso de bombardear alemanes y asesinar civiles alemanes? Ah, es que votaron al partido nazi. Aún así son inocentes, es horrible. Pues sí, pero está peor dejar al otro loco perpetuar el holocausto plenamente y dominar al mundo, etcétera. O sea, eso no lo entienden a veces. A veces tenemos que elegir el menos grave de los males, ¿no? Y punto, ¿no? Porque atacan mucho a Israel de que es que matan civiles. Pues en todas las guerras matan Sí, civiles y matar civiles es horrible. Pero ¿cómo lo evitas? Sobre todo porque hay evidencia de sobra. Investíguenlo. Cuando jamás este grupo terrorista tiene bases abajo de hospitales y ajá, de escuela, escuelas. Ajá. porque así ganas. ¿Por qué? Porque desde las escuelas lanzas misiles a Israel, ¿verdad? Pero si ellos se defienden legítimamente, destruyó una escuela y todos los apoyan. Es una locura. Obviamente está horrible destruir una escuela o una mezquita o un hospital, pero volvemos al menos grave de los malos, de los males. Para empezar, quien está rompiendo los tratados de Ginebra, de la Convención de Ginebra, es el que Palestina. suelta misiles desde un hospital, para empezar. ¿Ok? Número uno. Y en segunda, pues es que la guerra, o sea, lo que te tienes que preguntar es si la guerra es justa o no, ¿verdad? Si es de carácter legítimo, defensivo o no. La verdad sí lo es, ¿no? Pero bueno, y en esos casos morirán inocentes, ¿verdad? Otra pregunta buenísima. ¿Tienen, o sea, kilómetros y kilómetros de túnel más grande que ¿cómo se llama? El metro, el subway, pues que no se llama subway, el underground de Londres, ¿no? Wow. ¿Por qué no meten allá a los civiles? Ajá. No, nomás a los militares. Ujú. Los civiles los dejan arriba Claro. para que. Pero ¿qué gobierno hace eso? ¡Qué diabólico!
tú proteges a tu sociedad. Entonces, pero resulta que los judíos son los malos porque matan a esos civiles. Exactamente. Expuestos por su propio gobierno. Por su propio gobierno miserable que tiene esos túneles, pero no, los usa para nada más cuestiones militares. No, ¿cómo pueden apoyar eso, no? Qué duros temas, ¿no? Sí. Sabemos que es polémico, pongan lo que Sí, quieran. estaría muy bien de pronto leer todo lo que pongan, aunque no Pero estén a favor de lo que exactamente, con decimos, toda tal. confianza. Y ya se los prometimos en el podcast pasado. Si ustedes nos mientan todo lo que quieran mentarnos, son libres de hacerlo, no hay problema. Nosotros, por caballerosidad, no vamos a leer las groserías, pero les prometemos extraer el argumento que esté dentro de ese comentario y lo vamos a tratar con respeto. O sea, a menos de que ya nada más sean groserías, pues ya si no hay nada Sí, argumento. si no tiene sentido. O pues sea, no. si nada más No te perdemos dicen el tonto, tiempo. pues es que no hay nada que hacer. O sea, Sí. tonto, pues Bueno, o sea, ok. ¿me entiendes? Sí, pero si dices tonto, Esto no es así, esto de no esta ocurrió en otra el manera. 48, Ajá, exactamente, ¿no? O el emperador Adriano, estás mal, fue en 132, no 174, ¿no? Es un decir, ¿no? Está bien, claro, no. Nada más quitamos el tonto y decimos, claro que sí, fulanito, tienes toda la razón. O argumentamos, o no, mira, creo que sí, porque esta fuente histórica. ¿Me explico? ¿No? Bueno, Perfecto. pues muy bien. Espero Me da que mucho gusto haya verte. servido y, Ujú. y pues de pronto reflexionar, ¿no? Y no nada más Sí, dejarse claro, llevar claro. por medios, por ver las Sí, caramba. circunstancias. La guerra es horrible. La guerra es La muy guerra es fácil. horrible, pero a veces es el menos malo de los males, Ajá, así es. ¿no? Pues bueno, muchas Bueno, gracias por vernos. gracias, ¿eh? Sí, hasta luego. Pura vida, chao. Chao.